Philip Fisher ha sido reconocido como uno de los grandes inversionistas en la historia, debido a que fue uno de los precursores de la inversión en crecimiento, con una visión a largo plazo que explicó en su obra más importante, Acciones ordinarias, beneficios extraordinarios. Su capacidad y estrategia para identificar y analizar empresas con la capacidad de crecer rápidamente y generar beneficios para sus accionistas es estudiada aún por expertos y analistas en todo el mundo. Esta es la historia y filosofía de inversión de uno de los mejores analistas fundamentales en empresas de alto crecimiento de la Bolsa de Valores en los Estados Unidos. Fisher nace en la ciudad de San Francisco en el año 1907. Desde niño mostró en la escuela que tenía una gran habilidad para las matemáticas y el análisis numérico. Debido a sus tremendas capacidades académicas, logra graduarse con honores en la escuela a los 15 años. Pero sus grandes capacidades intelectuales lo llevaron a ser un joven bastante introvertido y a tener dificultades para socializar con los compañeros de su clase. Philip prefería estar a solas, dedicándole tiempo a la lectura de diferentes libros, lo que le permitió tener conocimientos en diferentes áreas desde muy joven. Debido a sus tremendas capacidades académicas, fue aceptado por la Universidad de Berkeley para iniciar estudios en economía. Pero gracias a su extraordinario rendimiento, decidió trasladarse a la prestigiosa Universidad de Stanford, donde terminó la carrera con unas calificaciones sobresalientes. Como estudiante de economía, ya comenzó a realizar los primeros análisis de acciones, en especial centrándose en compañías locales de pequeño tamaño. Las capacidades que logró desarrollar desde sus inicios fueron las bases para consolidar la estrategia de inversión que fortaleció en su carrera. Desde joven, Fisher ya mostraba un olfato especial para lograr encontrar empresas para invertir, que posteriormente tenían un extraordinario crecimiento. Su primer empleo lo obtiene en el año 1928, en donde Fisher ingresa al Anglo London Bank de San Francisco, con una posición inicial de analista de valores. En esta entidad trabajó durante cerca de 3 años, demostrando una vez más su capacidad de analista de acciones de empresas, especialmente compañías pequeñas y con potencial de crecimiento, demostrando su habilidad para encontrar empresas con la capacidad de crecer y tener buenos resultados a largo plazo. Ya con algo de experiencia, se independiza en el año 1931 para iniciar su propia firma de inversiones y gestión de patrimonio, la cual se llamaba Fisher & Company. Incluso al final de su vida con más de 90 años, siguió al frente de su firma durante casi 70 años, consolidando su firma de inversiones como una de las más importantes del mundo. En su firma logró afinar su estrategia de inversión, que era una mezcla de análisis fundamental y análisis de las ventajas competitivas de las compañías. Sus magníficos resultados permitieron que su firma obtuviera una excelente reputación debido a sus tremendos resultados. A lo largo de su vida manejó un perfil bajo, lo que en cierta medida no le permitió tener más reconocimiento, debido a que no era muy amigo de las entrevistas y las salidas en público. Incluso se daba el gusto de seleccionar los clientes que asesoraba. Buena parte de su estrategia y filosofía de inversión se encuentra explicada en su obra, Acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, en donde establece los fundamentos del análisis cuantitativo y fundamental que empleaba para estudiar las empresas en las cuales prefería invertir. Esta extraordinaria obra para muchos establece los principios para la inversión fundamental basada en el crecimiento, en donde se busca encontrar empresas de pequeño tamaño, que cuenten con unas elevadas expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazo, al tiempo que para equilibrar el portafolio, también se seleccionaban empresas más consolidadas con negocios estables y aún con la posibilidad de crecer con buenas tasas. En su momento son ejemplos conocidos compañías como DuPont o IBM. Su estrategia se centraba en encontrar compañías con unas muy altas perspectivas de crecimiento en el mediano y largo plazo, sin la necesidad de diversificar demasiado. Para esto se concentraba muy bien en seleccionar las mejores posiciones, teniendo en consideración la búsqueda de un buen precio de entrada en la acción. Para Fisher, un portafolio de inversión óptimo debía contar con entre 10 y 12 empresas de diferentes sectores,
Si se tienen más de 20 compañías, posiblemente se diluye el potencial de valorización de las compañías seleccionadas. Para Fisher, era mucho más rentable invertir en empresas con un alto potencial de crecimiento que en empresas con poco crecimiento infravaloradas, pues en empresas con poco crecimiento con una caída del 50%, el potencial de valorización era de poco más del 50%. Mientras que por el contrario, si se lograba encontrar empresas con la capacidad de crecer, el potencial de valorización era de incluso el de multiplicar por 10 o más veces el capital invertido a largo plazo. Fisher trataba de tener un portafolio poco diversificado centrándose en compañías innovadoras, que les permitiera sostener ventajas competitivas en su sector, con equipos directivos sólidos, con unas altas perspectivas de crecimiento. La estrategia de Fisher tenía una visión a largo plazo, evitando que los cambios de los precios de las acciones en el corto plazo llevaran a vender posiciones. Más bien se enfocaba en revisar su historia de crecimiento y beneficios, así como la solidez de los modelos de negocios que le permitieran tener unos beneficios crecientes a largo plazo. Incluso el gran Warren Buffett, en una de sus entrevistas, admitió que en su estrategia de inversión, uno de sus referentes era Phil Fisher, junto con el mítico Benjamin Graham. En su renombrada obra, Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, Fisher documenta en detalle su estrategia de inversión, en donde se tiene como referencia 15 preguntas que Fisher formulaba para analizar las compañías en donde buscaba invertir. Estas 15 preguntas que Fisher logró identificar para evaluar si una empresa era una buena alternativa de inversión, fueron diseñadas en parte, fundamentándose en las ideas originales de otros asesores de inversiones con una trayectoria reconocida, que se conocían como inversores clave, que preferiblemente se enfocaban en estudiar el tipo de acciones que él también seguía y que en algunos casos publicaban análisis de estas compañías. Fisher trataba de encontrar empresas con un alto potencial de crecimiento, pero además que se encontraran en sectores con oportunidades de crecimiento inusuales, en donde para los competidores no les sería tan fácil ingresar a competir. En estas preguntas, Fisher buscaba observar si las empresas analizadas ofrecían servicios o productos que tenían el potencial de crecer en el segmento de mercado que operaban, que a futuro le permitirían aumentar sus ventas de manera sostenida en los siguientes años. Otro elemento para analizar era si la compañía estaba invirtiendo en desarrollar productos novedosos que en un futuro le permitirán a la compañía aumentar sus ventas con un crecimiento sostenido. Esto implica que una buena parte de los beneficios se reinviertan en I+D, investigación y desarrollo, para garantizar que en el futuro la compañía ofreciera productos y servicios innovadores con ventaja contra sus competidores. Pero para Fisher no era suficiente que la compañía invirtiera en investigación y desarrollo, pues era fundamental que fueran evidentes las inversiones en los resultados, en los productos o servicios lanzados al mercado. En este sentido, una buena estrategia era observar si las ventas de las empresas analizadas se encontraban por encima de la media de las compañías del sector, lo que permitía observar que contaba con algunas ventajas competitivas, al tiempo de observar si la empresa tenía unos buenos o excelentes márgenes de beneficios sobre las ventas. Adicionalmente, Fisher revisaba si la empresa continuaba buscando estrategias para mejorar u optimizar los márgenes de beneficios que se tenían en la actualidad. Era importante revisar entonces si la empresa lograba producir con los costos más bajos del sector, con respecto a su competencia, pues esto le ofrecería una ventaja competitiva con relación a sus rivales. Por otro lado, Fisher revisaba la capacidad de ventas de las empresas, identificando si la organización contaba con una estructura de marketing para estudiar las necesidades de los clientes, con sistemas de distribución de productos que fueran eficientes. El otro elemento que Phil trataba de estudiar era el componente administrativo de la empresa, identificando si se tenían unas buenas relaciones entre los directivos que permitieran observar una buena gestión, que se vieran reflejados en unos análisis de costos y estados financieros claros, confiables y transparentes para los accionistas. Además, se requería que las compañías contaran con un buen equipo comercial que permitiera que la empresa lograra mejor las expectativas de ventas.
En ese mismo componente administrativo, Fisher buscaba compañías que estuvieran dirigidas por gerentes que tuvieran la capacidad de explicar de manera clara a los inversores la realidad de la compañía, mostrando tanto los aspectos positivos como los elementos negativos en caso de pasar por momentos adversos. Fisher era capaz de identificar equipos directivos que, debido a que en algún momento ocultaban información, no permitían generar en los accionistas certezas con respecto a la honradez y la integralidad en el manejo de la compañía. En este caso era mejor no invertir en esa compañía. Para Fisher, un buen liderazgo en las empresas promueve que se desarrollen las relaciones necesarias para que se continúen desarrollando productos o servicios con innovación y ventajas competitivas, que permitieran el crecimiento a largo plazo, adaptándose a las circunstancias de mercados dinámicos, por medio del diseño de planes y estrategias acertadas. Al tiempo, las compañías deberían contar con un equipo y sistema de gestión que tuviera una altísima reputación, tanto desde lo ético como desde la capacidad de gestionar adecuadamente la compañía. Entre los elementos contables, Fisher colocaba especial atención en analizar si la compañía necesitaba financiación y, en caso tal, que tanto ese aumento de deuda afectaría el beneficio de la compañía o si se diluyesen a los actuales accionistas con nuevas emisiones de acciones. Si la empresa era capaz de autofinanciarse, era un buen indicador de su capacidad de crear valor para los accionistas. En esa misma línea, era muy importante tratar de observar si la visión de las directivas con respecto a los beneficios era de corto plazo o si, por el contrario, se tenía una estrategia a largo plazo que privilegiara el crecimiento y la inversión en desarrollo. Por otro lado, con relación al análisis de la ventaja competitiva de la compañía, Phil Fisher buscaba compañías que contaran con mejores perspectivas que sus competidores, lo que le permitirá aumentar sus ventas y beneficios a largo plazo. Para este ejercicio se debe revisar si los beneficios netos de la compañía en los últimos 10 años eran el resultado de las inversiones en investigación y desarrollo. Fisher aseguraba que no necesariamente las empresas con buen desempeño en el pasado pueden tener el mismo resultado en el futuro. Ese análisis cualitativo debería estar en línea con unos resultados contables que permitieran observar que las empresas donde se invierta tengan unos niveles de rentabilidad superiores a la media, revisando los márgenes de beneficios sobre las ventas y comparándolos con empresas rivales del mismo sector. Las empresas antiguas puede que tengan márgenes más altos, pues las empresas jóvenes tratando de entrar en un mercado deben invertir más investigación o marketing. En algunos casos, cuando se tengan altos márgenes de 300% beneficios, se tendrá un mayor número de competidores tratando de quitarle a las empresas consolidadas cuota de mercado. Pero si se logra operar con altos niveles de eficiencia, se puede limitar el ingreso de nuevos competidores. Otro elemento que tenía en cuenta era evaluar si la compañía podía proteger su ventaja competitiva y su segmento en el mercado, con habilidades, innovaciones o protecciones, como patentes de sus desarrollos e investigaciones. Su estrategia de inversión se complementaba con una elevada capacidad de control emocional. Según Fisher, para invertir en la bolsa era más importante tener un muy buen sistema emocional y nervioso, por encima de capacidad de análisis y revisión de las compañías. Esa capacidad emocional le permitían realizar inversiones en contra de las masas. Esto lo llevaba a que en momentos de pesimismo extremo se realcen compras de manera agresiva, aprovechando las oportunidades. Si bien Fisher promulgaba la inversión a largo plazo, afirmaba que en algunos casos los inversores pueden vender las acciones de una empresa si se evidencia que la evaluación que se realizó inicialmente de una compañía fue realizada de manera equivocada y se observa que los fundamentales de la compañía no están acordes con el análisis realizado, y es mejor comprar otras oportunidades con mayor potencial de valorización. Un plazo adecuado para evaluar si los resultados de la compañía y los resultados son los esperados es de por lo menos 3 años, periodo en donde en algunos casos es lógica la venta de las acciones de una compañía, si no se observa el comportamiento esperado. Pero si se logra evidenciar un error grave de inversión, Fisher recomendaba vender con la mayor prontitud posible.
Otro de los componentes de la estrategia de Fisher era la de tratar de obtener información reservada sobre las compañías en donde pensaba invertir. La gran mayoría de esta información la lograba obtener de manera informal, con conversaciones con personas que estuvieran relacionadas con las compañías que se tenían en estudio, o con visitas directamente a las oficinas de las compañías e incluso sus plantas de producción. Esta técnica se conocía como basada en rumores y le permitía a Fisher completar su análisis cuantitativo de las compañías, permitiendo realizar un análisis cualitativo que dieran cuenta de la cultura de las compañías y las dinámicas al interior de cada organización, además de conocer los detalles de la evolución del desarrollo de nuevos productos y servicios. Para este fin, Fisher lograba concretar citas con diferentes empleados y directores de las compañías, así como entrevistas con los competidores para tener una visión más amplia del sector completo. Esta información le daba una ventaja competitiva a Fisher, debido a que estos indicadores no estaban disponibles para los demás analistas en los informes financieros y otros documentos públicos. Buscar información de la empresa en fuentes alternativas a los informes tradicionales le permitieron a Fisher consolidar su filosofía de inversión ética, en donde se buscaba invertir en empresas que, además de tener productos únicos de alta calidad, contaran con equipos directivos que buscaran el bienestar de los empleados. Esta postura es uno de los fundamentos de lo que se conoce actualmente como inversión ética o socialmente responsable, en donde no solo se invierte para ganar dinero. Para Fisher, era fundamental revisar el historial de comportamiento ético y responsable de una empresa, además de la transparencia de la compañía. Para Phil, las decisiones que toma una inversión en bolsa deberían de realizarse basándose en los datos analizados, buscando al máximo de evitar que el componente emocional incida en la toma de decisiones. Otra de las grandes enseñanzas de Fisher era la de lograr un alto nivel de paciencia cuando se realiza una inversión en acciones, pues en algunos casos, cuando se compran empresas infravaloradas, se necesita de un muy buen tiempo para lograr que el mercado vuelva a valorar los fundamentales y permita que la acción alcance su precio real. A Philip Fisher se le conoce como uno de los padres de la inversión en crecimiento, junto con Thomas Rowe Price. La estrategia es la de buscar empresas que tengan un alto potencial de continuar creciendo a largo plazo, debido a las ventajas competitivas con respecto a los rivales de su sector. Fisher, al igual que el gran Warren Buffett, buscaba invertir en una empresa en donde pudiera conservar las acciones durante largos periodos de tiempo, beneficiándose de su crecimiento y valorización en periodos prolongados de tiempo. Esto le permitía, además de lograr multiplicar por varias veces su inversión, tener importantes ahorros en el pago de impuestos que se liquidan en el momento en el que se venden las acciones. Contrario a otros reconocidos inversionistas, Fisher trataba de evitar invertir en empresas que ofrecían altos dividendos a sus accionistas, debido a que para lograr un alto crecimiento, se requería que las compañías reinvirtieran en investigación y desarrollo para lograr dominar un mercado y sostener las ventajas competitivas. Una de sus inversiones más recordadas fue la compra de acciones de Motorola que adquirió en el año 1955, inversión que sostuvo hasta el año 2004, fecha de su fallecimiento, logrando con esta acción una excelente rentabilidad gracias a la paciencia de sostener la inversión a largo plazo. Para tener una idea de la exitosa inversión, el precio de compra por acción fue de $4, llegando la cotización de la empresa en los años 1999 a superar los $200 por acción, multiplicando su valor por 50 veces. Actualmente la empresa cotiza sus acciones cerca a los $450, logrando multiplicar por más de 100 veces su valor. Una de las razones por las cuales Philip decidió invertir en Motorola fue debido a que él observó que se trataba de una compañía que invertía en el desarrollo continuo para diseñar nuevos productos y tecnologías en el sector de las telecomunicaciones y el mercado de la electrónica de consumo. La relación con la compañía fue bastante cercana, influyendo en la selección de directivos y líderes. Igualmente fue reconocido por observar el potencial de crecimiento de una empresa del sector electrónico llamada Hewlett Packard,
la cual visitó personalmente en el año 1954 para entrevistarse con sus fundadores. Otras de las compañías donde Fisher logró multiplicar por más de 5 veces su inversión en menos de 10 años fue en compañías como Disney, Texas Instruments, IBM, DuPont y Dow Chemical. Después de su fallecimiento, su hijo Kenneth Fisher toma las riendas de Fisher Investments. La firma continúa su actividad en la gestión de carteras de inversión para clientes institucionales y personales. En la descripción del video encuentras el enlace a la mejor plataforma para invertir en acciones de la bolsa regulada en los Estados Unidos. Igualmente se encuentra el mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para comprar acciones. Y finalmente, si deseas apoyarnos, se encuentra la cuenta de Patreon para que nos apoyes para la creación de más contenido.